el mismo apoyo a sus compañeros que no están pudiendo asistir en este momento. Nos habíamos quedado la sesión pasada en que era una hipótesis, ¿sale? O sea, recordemos por ahí que nos decía que eran vamos a llamarle dos elementos o dos variables que éstas se podían medir. De hecho, por aquí les había yo compartido cierta información y a todo ello, pues aquí nosotros vamos a analizarla, porque la idea del día de hoy es que vamos a formar hipótesis, sí, porque esa es la idea clara que nosotros debemos de llevarlo a cabo para poder manejarlo, para poder considerarlo. Sale en este apartado, la sesión pasada, yo les decía, me voy a regresar tantito, porque aquí yo les decía, bueno, es que es un enunciado que pone relación dos o más variables. Sí que era que eran de las situaciones o los elementos, vamos a decir, que debíamos de tomar en cuenta. Dos o más variables, ¿sí? Y esas variables, ¿para qué nos van a, para qué lo íbamos a utilizar? Porque nos sirven de guía en la recogida de datos, ¿sale? Entonces, ojo, cuando nosotros planteamos una hipótesis que así como Kallinger nos indicaba, que es una guía o es un supuesto de lo que nosotros vamos a buscar lograr o vamos a manejar, también nos indica que nos va a servir para poder tener una recogida de datos, o sea, vamos a tener que leer cierta información porque ya una vez que yo tenga esa recogida de datos, esa recogida de información, puedo realmente comprobar y analizar lo que nosotros estamos indicando. ¿Sale? Por ejemplo, imagínense ustedes si que estamos haciendo, lo voy a plantear muy simple, nuestro proyecto. Nuestro proyecto es salir de viaje, o sea, estamos diseñando una estrategia para poder salir de viaje a cierto lugar, ¿sale? Pero yo tengo que, por ejemplo, yo como papá de todos ustedes, tengo que de repente, pues, ponerles ciertos elementos o ciertas cuestiones a poder cumplir, ¿sí? Entonces yo les diría, bueno, si en caso de que nosotros nos vayamos de vacaciones, este, ustedes tendrán que aumentar el promedio obtenido en el año anterior. O sea, imagínense que ya cuando yo les estoy poniendo esto a mi hijo, a mis hijos, sí, aumentar el promedio, ¿qué quiere decir? Que la recogida de datos no va a ser más que las calificaciones de cada uno de ustedes y o sea, esa es la recogida, acuérdense, las calificaciones. Yo ya no me voy a meter que si estudian o no estudian, que si leen, que si hacen. La recogida, para mí voy a llegar con mi checklist y voy a llegar mes de septiembre, calificación en lengua materna, 10. En pensamiento matemático, 9. Y empiezo a manejar cada una de las asignaturas, ¿sí? Y esto a mí me está dando la opción de recoger datos. Para el mes de octubre hago lo mismo, pensamiento matemático, lengua materna, civismo, etcétera. Para el mes de enero doy. Entonces, esa es mi recogida de datos. Acuérdense que mi variable dependiente, que en este caso son el promedio de mis alumnos, es recoger los datos, vamos a decir, de acuerdo con el periodo de calificación o de evaluación que puedan tener. Y al final, ¿qué tengo que hacer?
Por eso nos dice, con el fin de comprobar y analizar, o sea, con esos datos, una vez que yo ya estoy recogiendo todos mis datos, todos los resultados, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Ah, ok, calculo promedios y empiezo a decir, Epson, cuando iba en cuarto grado, tuvo promedio en lengua materna de 8.9, ahorita tiene 9.2, mejoró. Sí, Cristel, en pensamiento matemático, el año pasado tuvo un promedio de 9.5, ahorita tuvo 9.5. Híjole, no mejoró, pero se mantuvo. Voy a checar a los demás porque también necesito, o sea, que a fuerza de esa variable, cuando yo estoy recogiendo un valor, cuando yo estoy recogiendo un resultado, voy a buscar la manera o la forma de que, que ese valor sea mejorable. ¿Sale? Entonces, por ese motivo, nosotros empezamos a comparar, vamos a llamarle de esta manera, no es lo que nosotros queremos lograr versus con si lo hacemos, ¿qué va a suceder? Sí, y es lo que nosotros estamos esperando. Por eso se le llama que es un supuesto que nosotros manejamos. Ese supuesto que nosotros manejamos, pues no es más que la guía de la investigación, o sea, ¿qué quiere decir cuando es la guía de investigación? Bueno, porque es una propuesta que yo tengo, voy a tener que seguir o avanzar con esa guía y automáticamente voy a verificar que si esa guía puede ser verdadera o puede ser falsa. Recordando que si es verdadera mi hipótesis, es válida mi investigación. Pero si es falsa, entonces, si es falsa mi hipótesis, entonces mi investigación no es válida tampoco. Entonces aquí ya, no sé si recuerdan una palabra que les manejaba, ¿no? Se convertiría en una antitesis, ¿sí? Y una antitesis, pues no se vende. Una antitesis, pues realmente no es, no nos sirve a nadie. Bueno, sí nos puede servir porque prácticamente descubrimos un camino que no se va a llegar a hacer, que no se va a manejar. Por ahí en la semana vi un, un pequeño video de supuestamente de Alba Edison, sí, porque nada más dicen que es Tomás, yo me imagino que es Alba Edison, este, porque su mamá le dijo muy claro, oye, perdón, él le preguntó a su mamá y le dice, oye mamá, ¿qué va a suceder si yo cuando hago mi experimento, o sea, cuando sigo mi estudio, falla? Lo que estoy proponiendo es erróneo, es incorrecto. Eso quiere decir que yo, como decía, pues, o sea, tenía una palabra, pero es como decir, entonces quiere decir que no sirvo. Y la mamá muy clara le decía, no, no es que no sirvas. Si tú llegas a fallar, tu proyecto de investigación llega a fallar, has encontrado una forma de cómo no se debe de hacer eso. Sí, y entonces esa pequeña historia que estuve viendo, observándola y escuchándola, eh, Tomás fallaba muchas ocasiones y los colegas que estaban a su lado decían, ¿para qué quieres continuar haciendo eso o queriendo sacar esto si de todos modos está fallando? Sí, y el único argumento que él decía es, bueno, es que acabo de encontrar una forma de cómo no se hace esto, cómo no se debe de llevar a cabo esta cosa o esta situación. Sí, bueno, entonces aquí yo les voy a decir algo bien interesante. Por ahí luego les voy a compartir ese pequeño video, creo que es como de 10 minutitos nada más. Pero ¿a qué quiero llegar? Sí, nosotros como investigadores le llamamos antitesis y por lo regular las antitesis se van a la basura.
pero por eso yo dije algo, pero no a todos nos sirve. ¿A quién sí le sirve? A aquella persona que ya sabe que ese no es el camino correcto para poder continuar con su investigación. Sí, esa es la manera o la forma de cómo nosotros podemos ir correlacionando y cómo podemos ir llevándolo a cabo. En el caso de Albert Einstein, este, pues él lo único que decía, bueno, si me caigo 100 veces, pues 101 vez me tengo que levantar. O sea, el caerse es alusivo a que si falla mi investigación 100 veces, o sea, estoy llegando a un punto no correcto de mi investigación, pues tengo 101 formas para poder buscar y encontrar el camino correcto. ¿Sale? Entonces, aquí ya la técnica va a ser eso. Ahora, yo le decía también, bueno, si fallamos, no podemos vender. Obvio, aquí sí no se puede vender. O sea, imagínense que de repente yo saco un libro y les digo formas de cómo no enamorar a a la persona que más te gusta. ¿Sí? ¿Quién compraría ese libro realmente? O sea, imagínense yo tengo a mi, como a la chica, al chico que me encanta, que me gusta, sí, y encuentro el libro y me dice formas de cómo no lograrlo, o sea, cómo no hacerte pareja de esa persona. ¿Cómo voy a comprar algo que para mí no me va a servir? No, yo lo que quiero comprar es formas de cómo enamorar a la persona que te gusta. Esa sí me interesaría. ¿Por qué? Porque me va a dar tips para poder buscar cómo enamorar a esa persona que me gusta. Sí, entonces eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. O sea, un proyecto de investigación fallado, pues a nadie nos interesa, no nos sirve realmente ese proyecto de investigación. Sí, ¿a quiénes le van a servir a ustedes para decir, aquí lo hice mal, entonces tengo que utilizar otro camino para poder hacerlo bien? Sí, ¿en qué momento ya van a poder vender su investigación? Sí, cuando ustedes ya encontraron la pauta correcta y entonces en ese momento se vende. Obvio, ¿qué es decir que se vende? Se implementa o se lleva a cabo en la organización a la que nosotros tenemos planteado. Entonces, eso es cuando nosotros llegamos a esa parte. Pero vamos, recordemos, dos o más variables que nosotros vamos a tener. Ahora, si adelantamos un poquito, y aquí nos dice que resume, guías de investigación, tiene que ser descriptivo o explicativo, se van a probar teorías y sugerir teorías. Esto es probar teorías para decir que si funciona o si sirve algo, se sugieren teorías cuando nosotros estamos proponiendo algo. O sea, un análisis y una evaluación, o sea, un nivel 3 de la taxonomía de Bloom y un nivel 6 de la taxonomía de Bloom prueban teorías, sugieren teorías, un nivel 4 y un nivel 5. Sí, diseño e implementación. Eso es lo que cuando nosotros empezamos a manejar. Pero aquí me interesa los criterios para formularlo. Debe de ser precisa, específica y expresarse con simplicidad lógica. ¿Sale? Voy a regresar tantito, ahorita voy a anotar el número de la diapositiva, eso está a las 5. Ya ven que nos dice dos o más variables, va a servir como guía, sirve para la recogida de datos y nos lo utilizamos para comprobar y analizar lo que nosotros estamos buscando. Pero aquí nos dice, debe de ser precisa. ¿Qué quiere decir preciso? ¿Alguien me puede especificar algo así que para ustedes qué es ser preciso sin utilizar un diccionario? Así ustedes de su ronco pecho. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué significa esa palabra?
Pues sería como ser claro, o sea, tener el conocimiento de algo que, que vamos a ejecutar, ¿no? O que estamos diciendo tal vez. O sea, pero ya hay un conocimiento previo de algo que hemos hecho, algo que hemos visto, algo que hemos probado. Entonces, tal vez podría ser eso. Ser preciso, claro. ¿Alguien más que nos pueda ayudar a ser precisos? ¿Qué les sonará a los demás masters? Ser precisos. Como ser, bueno, me va a decir asertivo, que es asertivo. Sí. Pues tener esa Ok. claridad, ¿no? En lo que uno quiere decir. Ser claro, ok, bien, ser Por claro. lo regular, se ocupa es como una metodología SMART, que debe de ser específico, medible, alcanzable. La R es de relevante y debe de tener un tiempo específico. Muy bien. Ok, ustedes, fíjense, Master, que bueno, ustedes realmente lo utilizan bajo es una metodología, ¿no? La SMART. Ok, sale. Así es. Sí, cuando nosotros decimos ser precisos, híjole, realmente es ser claros, decir lo que se tenga que decir. Por ejemplo, eh, necesito juntar 1,000 pesos. Aquí estoy siendo claro. Necesito 1,000 pesos. No, es que necesito 1,000 pesos. El motivo, porque pues como mi abuelita está enferma y necesita ciertos medicamentos y también no, como no tenemos para comer y todo eso, aquí yo ya no estoy siendo claro y de repente, pues ustedes hasta se pueden poner a llorar porque dicen, ay, pobre Ernesto, ¿qué sabe qué? Y hasta se les olvida qué era lo que necesitaba. Sí, porque empezamos a contar una historia que de repente te quedas y dices, wow, pero no está siendo claro, no está siendo preciso qué requieres. O sea, porque al final dices, bueno, pero al final de cuentas, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Necesitas pan, necesitas comida, te lo invito. Sí, no, es que era el dinero, los 1,000 pesos. Perdón, ya hasta me había olvidado de ello. Sí, entonces, ¿qué sucede? Y volvemos a un punto, y analizando, regresando un poquito al título de investigación, cuando nosotros empezamos a colocar, vamos a hacer un sistema, vamos a mejorar un sistema este, de seguridad con el motivo de mejorar tal y tal. A ver. Pues, obvio, dígame ustedes, nada más. Estamos estudiando, estamos terminando nuestra maestría, máster, en este momento, lo estamos culminando, sí, obvio, si estás llevando a un nivel educativo superior, esto quiere decir que es para mejorar. O díganme ustedes, ¿están estudiando niveles superiores para empeorar de lo que ustedes eran? Nadie buscamos eso. Ni uno de nosotros busca esa parte directamente con ello. Sí, nosotros buscamos para mejorar. Entonces, no necesitamos decir que quiero estudiar una maestría para, para que así yo pueda mejorar en eso. No. Quiero estudiar una maestría. Aquellos que sabemos que el nivel de maestría es posterior a una licenciatura, tú te dices, quiere mejorar. Qué bueno, felicidades. Está siendo claro. Sí, ya tiene sus ideas bien fincadas, pero eso es lo que nosotros vamos a mejorar, vamos a tener que desarrollar. Tenemos que ser claros, y yo siempre le digo, claros, precisos y finitos. Esta es una metodología que se utiliza dentro de los algoritmos de programación. ¿Sí? Claro, porque
el programa tiene que hacer lo que le pidieron hacer. Preciso, porque hace justo eso. Sí, o sea, no tiene que ser otra cosa más. Probablemente sí te puedo dar otros resultados, pero la idea principal la tengo que resolver. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? No, oye, yo te formé como te contraté, vamos a decir, cuando contrato un jugador de fútbol a un delantero, que digo, yo contraté a un delantero para que me haga goles. No, pero es que si me vio, yo bajé a la defensa y evité un gol. A mí no me interesa si evitaste o no evitaste el gol. No hiciste goles a favor. Sí, yo te contraté para hacer goles. Eso es ser específico en las cosas. Sí, abandonaste tu puesto, entonces, allá cuando tus compañeros despejaban, no había nadie para poder buscar el balón. Entonces, es eso cuando necesitamos ser específicos en las cosas, ser directos también en lo que queremos hacer y expresarse con simplicidad lógica. O sea, lo que es, punto, no hay más. ¿Sale? Fíjense que a esto, a sus compañeros de presencial, en muchas ocasiones les digo, oigan, cuando respondan una llamada, yo no me molesto porque si suena dentro del aula su smartphone, digo, no hay problema. Pueden responder a su teléfono, tantito se paran, salen y pueden responder la llamada. Pero tenemos que ser precisos, específicos y expresarse con simplicidad lógica, ¿sí? Porque hay muchos que de repente dicen, es que hay una urgencia que está sucediendo, ¿no? Pero para decirte que había una urgencia, no necesitaron una llamada de 1 hora, hora y media, 40 minutos, ¿sí? Si hay una emergencia como tal, se te avisa y tú tienes que acudir. Es así de simple, no me cuesta mucho tiempo. Imagínense que de repente me habla alguien por teléfono y me dice, oye Ernesto, ¿te acuerdas de esa señora que conociste hace 50 años? Yo me quedo, sí, cómo no, es mi mamá. Que ella te cargaba, te daba de comer, te alimentaba, siempre te apapachó y todo. Yo sí, claro que me acuerdo. Fíjate que, y hasta ya me empiezo a platicar cosas, porque pues quiso suavizarme la situación y decir, es que tu mamá salió y pum, pasó un carro y pum, me atropelló. Oye, todo ese tiempo que me estuviste especificando quién era esa señora o esa mujer, me lo pudiste haber dicho directo. Entonces, al final de cuentas, recuerden que las noticias tienen que ser directas. No podemos estarnos por las ramas directo en las cosas. ¿Sale? Ahora, imagínense, nada más en el mundo sentimental. Le digo a la máster Laura, ¿no? No, pues es que Laura, es que mira las estrellas, están muy bonitas. Si yo fuera, te trajería una estrella y empezaría a hablarle como un tenorio. Me tardo 3 horas, me tengo que ir porque ya se hizo noche. Al día siguiente la vuelvo a ver, donde la veo le abro la puerta, le hago muchas reverencias, etcétera. Le hablo de manera muy figurativa, le doy una flor y de repente me expreso muy bien con ella, para que al final le diga, oye Laura, ¿quieres ser mi novia? Cuando lo pude haber hecho directo desde hace 15 días sin ningún problema. Y Laura, de todos modos, el que yo la haya estado tal vez cortejando o haciéndole todo esto, ya tenía la respuesta del primer día, decirme no, ¿sale? Entonces, ¿para qué tardé tanto? Recuerden, las respuestas así son. Entonces nosotros tenemos que ser claros y específicos en las cosas que nosotros vamos a solicitar dentro de una investigación. ¿Sale? Entonces, ya con estos, vamos a decir valores que nosotros podemos ir especificándola. Aquí nos dice, debe de ser descriptiva, debe intentar una explicación del fenómeno,
¿Cuál es el fenómeno? Lo que estamos estudiando debe de ser susceptible a medición, o sea, que se tiene que saber medir. ¿Esto qué quiere decir? Que las variables dependientes vamos a tener que buscar qué tenemos que buscar, cómo lo vamos a medir. Todo tiene que ser medible para poder tomar una decisión. Sí, y deben de tener un gran número de consecuencias, ¿sale? Esas consecuencias que nosotros por ahí podemos manejar. Acuérdense, son características para formular la hipótesis. Las debemos de tener en mente. No se nos tiene que olvidar. Debe de ser comprobable. O sea, lo que yo estoy valorando, lo que yo estoy expresando, es lo que tengo que medir. Sí, se tiene que demostrar. Por eso nos dice o empíricamente demostrable, cuando no hay una medición directa, pero hay el clásico, sin embargo, o por ejemplo, yo no puedo medir si eres aprobado o reprobado. ¿Por qué? Porque yo puedo comprobar calificaciones y ya con las calificaciones yo puedo tomar empíricamente que sé que en algunos lugares, por ejemplo, hubo una universidad en la que estuve estudiando que, imagínense, sacaba yo 7 de calificación y estaba yo reprobado. Sacaba 7.9 y estaba yo reprobado. Yo tenía que sacar 8 de calificación, mientras que en otras escuelas 7.5, 7.9 era aprobatorio, en esa universidad era reprobatorio. Por eso les digo, tiene que ser demostrable, o sea, comprobable y demostrable, y acuérdense que de acuerdo con ciertas reglas puede variar, por eso es lo empírico. Sale, no, pues yo puedo decir, tuve de promedio 7.5 en todas mis materias, ahí está. Y ustedes pueden decir, oye, pues qué bien, pasaste. Yo les puedo decir, no, porque mi universidad me califica con 8 mínimo. Entonces, toda me la llevé a extra. Si nos damos cuenta, entonces, cuando nosotros tenemos que ir haciendo ciertos argumentos para poder evaluar esas variables, esa hipótesis, mejor dicho, porque es la hipótesis directamente, debe de estar en armonía con el marco teórico. Recuerden, la semana pasada nosotros buscamos temas y subtemas que podían ser reforzar el entendimiento del tema que nosotros íbamos a manejar, ¿sale? Y ustedes ya poco a poco van a empezar a introducir información para con ello. Ese marco teórico tiene que ser entendible. Acuérdense que nada de información va a ir en el capítulo 4, sino todo lo contrario. Toda información que para nosotros sea ya lo que estamos proponiendo es el capítulo 4. Sí, entonces tiene que estar en armonía con el marco teórico y otras hipótesis de campo de investigación y debe de responder al problema o ser aplicable a él. O sea, no hay que perder de vista el 1.2, ¿sale? No hay que perder de vista ese elemento o ese factor que nosotros tendríamos que estar llevando a cabo o tendríamos que manejarlo. Con todo ello, ¿sale? Con todo ello, nosotros vamos aquí ahora sí, vamos a decir, con todas estas herramientas directamente trabajables, pues vamos a visualizar o vamos a verificar qué más se puede hacer o cómo lo podemos desarrollar nuestra hipótesis. ¿Sale? Y aquí vamos a ir verificando muchos factores que nos van ayudando a la misma comprobación de lo que nosotros tenemos. Ya con esos elementos, y luego vamos a tener que ir visualizando algunos otros. Bueno, entonces les voy a compartir el tema con el que el día de ayer, perdón, la sesión anterior, habíamos por ahí planteado, era algo similar a esto, el análisis de la cultura de seguridad en el personal que labora en hospitales y su relación
con la operación de equipos e instalaciones críticas durante el año 2026. ¿Sale? Yo les comentaba muy importante, sí, tendríamos que delimitar qué hospitales. ¿Por qué qué hospitales? Porque así probablemente, repito, yo no soy experto en el tema, ustedes son los expertos en cada uno de esos temas. Repito, ¿qué sucedería? Entonces, pues si yo me voy hacia un hospital y donde tenga tal vez algunos equipos de críticos, pues entonces nada más van a hacer sobre el análisis sobre esos algunos equipos críticos. Si nosotros lo dejamos demasiado aperturado, pues entonces va a resultar que pues tendríamos que buscar hasta de los que no existen equipos críticos utilizados en hospitales, no nada más de México, sino tendría que ser hasta fuera de México. Fíjense cómo se dan, cómo podemos, hasta los que no conocemos nosotros. Por eso la delimitación puede ser dentro de hospitales de Coatzacoalcos, Veracruz, en la región sur del estado de Veracruz, o del estado de Veracruz, o del sureste de México, o del país México, sí, para que así, pues yo nada más investigue o sepa cuáles son esos equipos críticos utilizables en esas zonas. Repito, eso, acuérdense que el título de un tema de investigación te dice muchas cosas. Entonces, de repente por ahí tendríamos que delimitar, porque así, híjole, en lugar de irme sobre no sé cuántos equipos críticos, instalaciones críticas existan, vamos a suponer 50 a nivel mundial, aplicables en México 20, en el estado de Veracruz 10, 6 u 8 en Coatzacoalcos, Veracruz o el sur. Entonces ya nosotros limitamos de acuerdo a esa medida. Pero bueno, recuerden, es el tema delimitado por ustedes y yo lo único que hago es trabajar sobre ese elemento o ese factor. Ahora, nada más para recordar, yo les había comentado que la formulación del problema, que es el 1.2, formulación del problema, puede ser o podía ser nuestro tema de investigación. O sea, esto, análisis de la cultura de seguridad en el personal que labora en hospitales y su relación. Me estoy regresando a 1.2 porque yo les dije, el título va en la portada, no en el contenido de la tesis. Sí, y si ustedes quieren, porque realmente esa es su problemática, la formulación del problema, que es 1.2, es la problemática planteada, el tema. Acuérdense que el tema tiene que ser claro, preciso, infinito. Claro, ¿qué es lo que queremos hacer? Preciso, de donde nosotros esté delimitado para que así podamos llevarlo a cabo. Finito, pues, podamos tener un inicio y un final realmente sobre esto que estamos desarrollando. ¿Sale? Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra formulación del problema. 1.2 y ya estamos especificando qué es lo que queremos hacer y listo. Ahora, si dentro de lo que yo le decía, el criterios de formulación de la hipótesis de los PDFs, en la número 11, dice, debe de responder al problema o ser aplicable a él. Entonces, quiere decir que tiene que responder esta situación que estamos planteando nosotros en la formulación del problema. ¿Sale? Entonces, he ahí la parte en cómo nosotros podíamos garantizar algunos elementos. Ahora, formular la hipótesis
¿Qué vamos a requerir? Vamos a requerir dos elementos importantes. Se requieren dos elementos importantes. ¿Sale? Vamos a colocar como número 1, vamos a necesitar nuestro tema completo. Y número 2, vamos a tener que especificar qué esperamos, o vamos a tener que responder a la pregunta, aunque ya se los había comentado la sesión pasada, fue muy rápido, muy somero. Vamos a responder a la pregunta ¿qué esperamos con mi tema, nuestro tema? Ojo, ¿qué quiere decir con esto? Cuando yo les argumento, responder a la pregunta, ¿qué esperamos con nuestro tema? Por ejemplo, para este tema que tengo yo haciendo el ejercicio, quiere decir, ¿qué esperamos con el análisis de la cultura de seguridad en el personal que labora en hospitales y su relación con la operación de equipos e instalaciones críticos durante el año 2026? ¿Sale? ¿Qué esperamos de ello? Ya tengo el tema completo escrito, lo tengo, de hecho, por eso lo tengo en mi hoja, en esta fulmina, sí, pero también yo necesito responderme a esas preguntas. Y aquí vamos a darle las respuestas. Recuerden, esas respuestas vamos a empezar a plantearlas que sean así como nos indicaba en el autor Klinger, en este caso, que nos decía que nosotros tenemos que, en las diapositivas, en la diapositiva 5, sí, que nos indicaba que dos o más variables nos iban a servir como guía para comprobar y analizar lo que nosotros buscábamos. Y en la diapositiva 10, que nos decía ser precisos, ser específicos, sí, que sea susceptible a medición. Vamos a empezar a dar respuestas a algo que se pueda medir. Recuerden, como nosotros como investigadores tenemos que darle respuestas de algo que sí podemos medir, no de algo que no podamos medir. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si no se nos va a salir de control. O sea, yo ya tengo que estar empezando a pensar cómo se mide esto. Voy a ser crítico en el ejercicio y aquí nos vamos a ir ayudando todos para poder saber si se puede o no se puede medir lo que yo propongo. Hoy te voy a proponer un punto. Dice que con el análisis de cultura de seguridad en el personal que labora en hospitales y su relación con operaciones, considero que al tener un análisis de todo esto, pues le voy a poner un adjetivo. Vamos a mejorar en la utilización de los equipos. Sí, en los hospitales, obvio.
A ver, va mi pregunta. ¿La utilización de los equipos se puede medir? Le voy a poner otra palabrita mientras alguien me pueda contestar. No voy a poner correcta porque supuestamente si nosotros estamos hablando de mejorar la utilización del equipo, quiere decir que es en lo correcto. Va mi pregunta. ¿Esperamos que pueda haber una mejora en la utilización de los equipos? ¿O no? Sí, profe. Sí, puede ser. Claro. Sí, puede haber una mejora porque también les voy a comentar algo porque eso está también dentro de la cultura mexicana, sobre todo. Vamos a suponer, la máster Esther sabe utilizar todos los equipos de manera correcta, sabe manejarlos, etcétera. Pero como ve que, pues a ella siempre le llaman y los demás no queremos aprender, pero no queremos aprender porque, pues si ella sabe que ella lo haga, total así yo no lo hago, sí, entonces de repente empezamos todos a decir, pues ¿por qué lo hago yo? Pero si empezamos a evaluar a cada uno cómo utilizan los equipos, aquellos que realmente no sepan van a preguntar y con ello se va a mejorar. Sí nos damos cuenta de las consecuencias que pueden otorgar el simple hecho de que nosotros hagamos por ahí pues una evaluación, una simple evaluación. Somos muy reactivos ante las cosas. Ay, si salgo mal evaluado, pues me van a correr, o si salgo mal evaluado, pues no me van a dar estos elementos o estas características, las prestaciones probablemente, o los días de descanso, las vacaciones, porque hay empresas que de repente te dicen, yo no te voy a quitar las vacaciones, no, pero si tus demás compañeros salen de vacaciones o estas personas salen de vacaciones en los periodos de vacaciones que sale todo mundo, pues entonces a ti te va a tocar descansar a mediados de septiembre, octubre, cuando no es periodo fuerte de vacaciones. Sí, así de fácil, porque siempre tiene que haber alguna persona responsable en la utilización de los equipos. ¿Sale? Y entonces, como eres pues de los peores evaluados, pues entonces pues vas a ser de los últimos en pedir periodicidad de fechas de vacaciones. Si me pides Semana Santa, fueron los primeros que vendí. Si me dices Navidad, son los primeros que vendí, los segundos que vendí. Si me dices vacaciones de verano, son de los terceros que vendí. Y entonces te empieza a quedar los peores días para seleccionar. Hay organizaciones que sí lo hacen y es por el bien de todos, porque de repente dicen, ¿sabes qué? Pues de acuerdo con sus evaluaciones también van ustedes a solicitar o vamos a graficar quién solicita permiso primero, o sea, que tiene mayor oportunidad para salir en los periodos de vacaciones y los demás hay que venir a trabajar en esos periodos. Entonces, es así y de fácil y sencillo. Es como se resuelven ciertas situaciones y con esto, díganme, en el momento en que se les da una plática de capacitación al personal, todos van a saber y van a ser fuertes para que así puedan ser competitivos en cualquier momento. Resolvemos un problema que siempre hemos tenido dificultades en muchas empresas, comprobado, ¿sale? Bueno, aquí ya empezamos a argumentar, bueno, pues vamos a mejorar
Lo que vamos a evaluar es la utilización de los equipos. ¿Sale? Voy a poner con rojo, voy a marcar, a ver, ahí está. Marqué con azul el adjetivo, ¿sí? Porque lo que vamos a evaluar es la utilización de los equipos. ¿Qué otra cosa más podemos sacar con este análisis? ¿Sí? Vamos a poder tener las fallas, ¿no? En la semana pasada por ahí me decía Master, ¿no? Su control de fallas que pudiese tener dentro de ello. Sí, ¿cómo es esta parte? ¿Cómo es esta parte que nosotros pudiésemos manejar? Perdón, se me bloqueó. No sé si me logran ver, pero estoy observando que se me bloqueó la cámara. Sí, profe, no se ve. Usted no se ve. Ok, fue de ahorita que no sé qué se hizo. Pero bueno, si no, yo de todos modos voy a seguir hablando, a ver si lo resolvemos de todos modos. Me parece no encontrada. Bien, creo que se bloqueó, no sé qué le pudo haber pasado ahorita al Google Meet, porque me dice no encontrado. ¿Sale? Pero bueno, la semana pasada también me decía algo por aquí la máster, para poder, otra de las cosas que nosotros vamos a poder detectar son las fallas de los equipos críticos, ¿sí? Esa la voy a colocar directamente, las fallas de los equipos críticos. De hecho, le voy a quitar aquí este adjetivo. Sí, entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos logrando? O sea, estamos dándonos una idea que con el análisis de la cultura de seguridad en el personal que labora en hospitales y su relación con la operación de equipos e instalaciones críticos durante el año 2026, estamos dándonos algunas respuestas. La utilización vamos a saber sobre, pues, cuánto tenemos sobre la utilización de los equipos. Vamos a saber cuánto corresponden las fallas de los equipos críticos. Vuelvo a algo interesante. ¿Son temas que podemos evaluar? Claro que sí vamos a poder evaluar. A ver, de los técnicos, ¿quiénes son los que saben utilizar los equipos? ¿Y cuáles son los equipos que sabe utilizar cada uno? De las fallas, ¿cuáles son las fallas de los equipos críticos que se hayan estado manejando? Entonces nosotros empezamos a descubrir o empezamos a analizar algunos elementos que van a ser necesarios para que nosotros podamos dar una posible respuesta. ¿Sale? Aquí ya nosotros estamos dando para empezar a dar una posible respuesta a todo lo que nosotros quisiésemos plantear o desarrollar. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, ¿cómo puedo ya formular ya mi hipótesis directamente? Voy a tener esas dos respuestas. Ya ahorita, después de esta, alguien me va a compartir su tema y vamos también a plantear la hipótesis de su tema.
Por ejemplo, yo aquí voy a colocar una hipótesis descriptiva. Voy a colocar con el tema, o sea, el análisis de la cultura de seguridad en el personal que labora en hospitales y su relación con la operación de equipos e instalaciones críticas durante el año 2026, que es mi tema. Se mejorará la utilización de los equipos y disminuirán las fallas de los equipos críticos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo ya tengo aquí planteado lo que yo ya empiezo a conocer como mi hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Volvemos al punto de la sesión anterior y de hace rato. Es un supuesto que yo tengo. ¿Qué es un supuesto? Es como una posible respuesta que estoy planteando yo. ¿Para qué me va a servir esta posible respuesta que estoy planteando yo? Me va a servir para que me dé oportunidad de poder manejar a mi proyecto de investigación, o sea, para que yo sepa hacia dónde quiero dirigirme cuando estoy creando o cuando estoy desarrollando mi proyecto de investigación. A eso es lo que queremos llegar nosotros. A eso es lo que queremos nosotros, de repente, ubicar o buscar cómo lo pudiésemos, considerar o cómo lo pudiésemos manejar sin ningún problema. O sea, yo ya tengo un supuesto. ¿Para qué me va a servir? ¿Sale? Y aquí ya tengo el 3.1. Ojo, vamos a darle un adelanto a todo eso. ¿Sale? Entonces, yo ya tengo prácticamente aquí el 3.1, que es hipótesis. ¿Sí? Y este punto y este apartado que me da a mí el poder cambiar o el poder adecuar o poder mejorar más allá de lo que se puede estar planteando, yo ya puedo darle respuesta al 3.2, que son variables. Y era de donde yo les decía, yo puedo utilizar a mi variable independiente que va a ser mi tema, o sea, voy a volver a copiar mi tema. Estoy siendo directo, ¿sale? Por eso es que observen esa parte. Estoy siendo directo al momento de colocar. No me estoy desviando de la problemática o mi tema que estoy manejando. Y mi variable dependiente, que es lo que yo voy a evaluar, sería uno, la primera respuesta que yo di a mi opción, a mi inciso, que es la utilización de los equipos, y mi variable independiente 2, para mí sería las fallas de los equipos críticos. Observen, aquí también se van a preguntar ustedes,
qué sucede o qué se está manejando, porque, o a qué estamos llegando, a separar a mi hipótesis, ¿sí? Y lo demás que le quité, por ejemplo, yo le quité esta palabra, la voy a poner con rojo, de hecho es con él, le quité operas, mejorará, y le quité y disminuirán. Ahí está. Es lo único que quité. Esos que son adjetivos y conectores que nos sirven en la hipótesis. Ahora, si nosotros regresamos tantito, sí, en nuestras filminas, sí, ¿qué sucede con ello? Si yo me regreso a mis filminas, ¿qué sucede con ello? Dice enunciado que pone en relación dos o más variables. ¿Sale? Dos o más variables. Ahí está. Estoy utilizando tres variables. No tengo que poner otra cosa. ¿Por qué? Porque también eso me lo dice. Me dice, tienes que ser precisos, específicos y expresarte con simplicidad. No voy a decirle que las fallas, por ejemplo, ahí de donde tengo yo las fallas de los equipos críticos, lo voy a obtener mediante la evaluación de X, Y o Z. No, yo no tengo por qué decirlo en una hipótesis. Si eso es lo que yo voy a hacer, ¿sale? Eso es lo que yo voy a realmente hacer. Entonces yo no puedo especificar si dentro de la hipótesis está o no está. ¿Saben qué? Espérenme tantito en la videollamada. Voy a cerrar porque no me gusta no verme. Sí, voy a cerrar y regreso en un minutito. A ver si ya se activa. Espérenme, ¿eh? Disculpen, no, no sé qué le pasó, ¿sale? Pero ya es que también necesito reiniciar el Google Meet, pero bueno, pero ya para no hacer nada ahorita todavía, vamos a continuar y ya, luego lo arreglamos. Entonces, les decía yo, aquí hay que cuidar y estamos dándole seguimiento a esa parte, ¿no? Recordando de que nos indicaba directamente, pues, dos o más variables, tenemos tres variables, es precisos, específicos y los expresamos con simplicidad, ¿sale? Ahora, aquí dentro aquí yo les mostraba que eso es lo que nosotros vamos a colocar. O sea, colocamos nuestra hipótesis. Acuérdense que nosotros especificamos que es un supuesto, ¿sí? E identificamos las variables, que es el 3.2,
Ahora, el 3.2 lo podemos colocar de esa manera o lo podemos colocar como si fuera una tabla. Como es esto, por ejemplo, voy a insertar una tabla, algo como esto, lo voy a mover. Y hagan de cuenta que yo colocaría variable independiente, variable dependiente 1, variable dependiente 2. Ahorita estoy copiándoles y pegándole nada más. Sí, y de esta manera es lo que nosotros colocaríamos en nuestra identificación de variables. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede de repente? Porque nos dice, oye, ¿y cómo le vamos a hacer? O cómo, pues ya, o sea, sí las tengo aquí, pero de repente, ¿qué más? Aquí, por ejemplo, en una tabla, pues ya ustedes le dan su diseño, ponemos variables, y ya, no, aquí son variables y ya son tipos de variables. Sí, entonces, de repente nosotros, podemos quedarnos y decir, oye, uno, o utilizan la tabla o lo utilizan así nada más con viñetas o listado, no pasa nada. Cualquiera de dos formas es la correcta. ¿Sale? Ustedes van a decir, ¿por qué le quitamos mejorará o disminuirá? Sí, porque ese va a ser el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Si no más me equivoco, creo que fue la máster Montserrat, ¿verdad? Que es su tema, ¿verdad? Por ahí, o de, ¿a quién le pedí su tema? Perdón. A mi profe, Ah, Cristel. Cristel. Ok, gracias, Cristel. Bien, por ejemplo, aquí la máster Cristel, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a decir, oye, la utilización de los equipos, ¿cómo los mido? Pues por ahí va a tener, pues, un checklist o no sé, formatos donde diga qué persona utiliza qué equipo, en qué horario, sí, y de todos los equipos que se puedan tener, se pueda estar manejando y ahí se va a tener, es como si fuera una bitácora, pero probablemente en los hospitales, pues digo, vuelvo a este punto, probablemente manejen una hoja de solicitud y no lleven el control como si fuese una bitácora. Porque en muchas ocasiones nosotros cuando decimos bitácora, en algunas áreas o en algunos rubros, de repente es un cuaderno de donde vamos metiendo el historial. Pues es similar, donde nosotros colocamos qué es lo que sucede o qué es lo que está pasando dentro de cada uno de ellos. ¿Sí? De la misma forma, las fallas de los equipos críticos, o sea, ya tengo identificado cuáles son esos equipos y bueno, cada vez que falla un equipo, pues se tiene que levantar, como, no sé cómo le puedan decir, se levanta un reporte de donde se pone qué equipo, cuál falla es la que se tiene, la fecha, la hora que ocurrió, etcétera. Entonces, esos, vamos a decir, esos son documentos, en investigación se le llama documentos, ustedes, por ejemplo, en el área industrial o en el área empresarial, algunos le llaman checklists o bitácoras de seguimiento
de las cosas o para el control de lo que se esté hablando, de lo que se esté manejando. Entonces, es viable cualquiera de ellos y se pueda manejar. Bueno, esto me va a servir o nos va a servir a nosotros para poder hacer justo ese análisis que se tiene que llevar la referencia directa para poder manejar. Ojo, ok, esto, fíjense, como una hipótesis, identificando la hipótesis, ya me empieza a aperturar los ojos de cuál va a ser el resultado en el capítulo 4. Entonces quiere decir que ese análisis le va a dar respuestas, o sea, de ese análisis que haga y cómo, de acuerdo con esos resultados, empieza a decir que va a mejorar la utilización de los equipos y van a disminuir los equipos, las fallas de los equipos como tal, por la sencilla razón de que pues muchas veces fallaban porque no se sabían utilizar de forma correcta. Sí, y si nos damos cuenta, son variables correlacionales que se tienen dentro del mismo. Entonces, ¿cómo de repente por ahí puede como que llamarnos la atención o tener una situación así como que, híjole, sí es cierto, ¿por qué de repente tendríamos que considerar algunos factores o algunos elementos para poder llevarlos a cabo o para poder mejorarlos en ellos? Sí, entonces esa es la parte de la que nosotros tendríamos que por ahí ir manejando, ¿sale? Porque ya de esto se va a desprender para nosotros lo que se le llama el periodo, el 3.3, que van a ser la operacionalización de las variables. Sí, ya aquí, ya con todo esto, de repente ya nosotros podemos ir identificando qué es lo que me va a servir a mí para poder medir algo. Pero eso vamos a verlo mañana. Ahora, ¿alguno de ustedes quiere compartir su tema? Y vamos a hacer el ejercicio para ¿por qué no formular una hipótesis? O alguien que lo quiera hacer con toda confianza, lo hace y ya y lo podemos llevar a cabo. Nadie. Qué bárbaro, si hace 6 meses eran muy participativos, muy llevaderos. Ya sé, profe, pero es más complejo esto. Pero si estamos hablando del mismo tema, al contrario, les puedo estar echando la mano para poder hacerlo. Si quiere usted su tema, a ver, compártanos y ya con el título, compártalo en el chat para que así lo analicemos. No pasa nada. Ok, déjeme lo comparto. Gracias. Así es como ustedes pueden ir haciendo o pueden ir formulando una hipótesis descriptiva de manera explicativa si dentro de su proyecto de investigación. Y de hecho, vuelvo a lo mismo, colocar únicamente las variables que se utilizan dentro de ella. Acuérdense que hay que quitar esas expresiones que manejamos mediante esto, por esto, y para esto, de lo demás. O sea, todo eso nosotros tenemos que irlo erradicando, irlo quitando para que así no nos afecte, vamos a decirlo de esta manera.
porque ya luego el, el 3.3, que es la operacionalización de las variables, es algo, yo, yo les puedo decir que es algo ya sencillo porque ya tenemos identificado a de nuestra hipótesis, ya tenemos identificado nuestras variables, ya tenemos identificado lo que estamos realmente haciendo, lo que estamos creando y cómo de repente ya nosotros podemos ir, cómo nosotros lo vamos a poder evaluar. Sí, porque eso es lo que de repente nos quedaría de esta manera. ¿Cómo lo podemos ya evaluar? Pero ya la estamos pensando desde ahorita. Sí, esa es la clásica idea que nosotros debiésemos de tener en él. ¿Cómo lo voy a evaluar o cómo lo voy a manejar? Y de cómo voy a obtener resultados. Ya eso se nos fue porque ya... O alguien, alguno de ustedes, para que no me... Aquí lo puse, profe. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ok, gracias. Ok. Bien, lo voy a compartir ahorita ya lo vi aquí en el chat. Lo voy a proyectar. Este es mi proyecto, el título. Subtítulo, sí. El sábado pasado me dio la idea de ir todavía más especificarlo, por ejemplo, en el área de mantenimiento. ¿De qué mantenimiento? No, mantenimiento de máquinas. ¿De qué tipo de máquinas? No, de CNC. O sea, me falta esa parte, pero este es como el El tema inicial de global donde... que tenemos ahorita, exacto. Exacto. Sí, no pasa nada. O sea, la idea es que, bueno, que ya tenemos ahorita y hay que hacer los ajustes necesarios para poder desarrollarlo. Bien, entonces aquí tenemos el tema de nuestro compañero. Acuérdense, la pregunta que se le va a hacer es, bueno, ¿qué esperas lograr con este análisis de la inteligencia emocional en la toma de decisiones en el desempeño de seguridad industrial al personal de área de mantenimiento? ¿Qué esperas hallar? Acuérdense, ¿qué esperamos hallar? ¿Qué esperas encontrar? Sí, ¿qué esperas de ello? Pues ver cómo actúan, cómo responden ante situaciones, ¿verdad? Que puedan ser impactadas por su inteligencia, por las emociones de ellos. Ajá, o sea, voy a ponerlo así, ¿cómo actúan ante qué sería? Ante situaciones, Ajá, bueno, en el desempeño ante situaciones emocionales. A ver. bueno, lo voy a ¿Cómo? escribir y Sí. ahorita corregimos, no te preocupes. Esa es parte de cómo actúan. La otra que decías ahorita, el desempeño, ¿Cómo impacta el desempeño, no? ajá, el impacto en su desempeño. Ajá, ¿qué otra cosa esperas? Con el enfoque hacia los riesgos, ¿cómo podría ser? Ajá, Este,
La toma de decisiones, La toma de decisiones. Por ejemplo, a ver si me doy a entender. a ver, Hay un evento, ¿verdad? No sé, de seguridad, ¿sí? No sé, líneas de proceso donde no pueden parar. Entonces, a veces el personal comete actos y acepta ese acto, ¿verdad? Ese acto inseguro tomando esa decisión. Y la forma de ellos justificar es, pues es que no puede parar la línea, ¿verdad? Pero ¿por qué tomas ese tipo de decisión? O sea, está bien, no puede parar la línea, pero pues se puede hacer un cuello de botella más adelante, pero está de por medio tu integridad física, ¿verdad? No, sí sé que estoy exponiéndome, pero entonces así es la forma en cómo piensa el personal. ok, sí, no quiero detener, no importa que, pues, repercuta en mí, ¿no? O sea, Ajá, exacto. ok, Entonces, ¿qué les lleva a eso, a tener esa toma de decisión, verdad? ¿Están aceptando el riesgo o se sienten presionados? ah, sí, aquí, la vez pasada yo te había dicho que tu investigación, como es más hacia a la inteligencia emocional y toda esta parte, ya por ahí tú ya tenías, ahí tienes ¿cómo se llama? Una norma en la que tú te estás basando y que también es la que lleva ¿cómo se llama? El de inteligencia emocional, el Coleman, autor, Coleman. ajá, Daniel Sí, Coleman, así es. sí, sí, eh, en la que prácticamente te proponen cómo, cómo evaluar el desempeño de un trabajador de acuerdo con sus posibles respuestas que se pueden tener. Con ello puedes manejar toda esta parte. Sí, sí. ahora, la pregunta es, ¿puedes evaluar su toma de decisión? Ya no vamos a llamarle riesgo, vamos a llamarle nada más la toma de decisiones. ¿Puedes evaluarla? Puedo evaluar la toma de decisión. Ajá. Puedo evaluar la toma. Mm, No puedo evaluarla. ¿Por qué no puedes evaluarla? Bueno, sería a través de un análisis de campo, ¿no? Ajá. ¿En qué más repercute? Porque aquí la toma de decisiones de ellos, ¿en qué repercute? Repercute en indicadores. Ah, exacto. Tienes indicadores por ahí que de repente pues vas que esos son los que vas a evaluar realmente. Sí, 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 es, repercute en indicadores tanto de seguridad como enfocados a eh, disponibilidad de máquina, ¿verdad? Horas que impactan en el tiempo que se llevó esa reparación. Entonces, sí hay varios indicadores que impactan. ajá, entonces aquí vamos a poner repercute en indicadores de seguridad, dijiste, y de integridad del equipo, ¿no? Sí, equipo, máquina. Equipo guión máquina. Ajá, ok, perfecto. Si no, si nos estamos dando cuenta todos que de repente parecería que no se puede evaluar algo, pero por eso decía ahí, de forma empírico. Sí, la toma de decisiones, tú directamente vas a decir, no, es que difícilmente la puedo valorarla, pero sí, pero tenemos indicadores de tanto de seguridad como de integridad, que eso es
que a la mejoría de esos indicadores de seguridad y de integridad de equipo máquina, pues quiere decir que mejoran su toma de decisiones, o sea, que están mejorándola como tal. Es esta la parte, o sea, aquí, no sé si recuerdan por ahí en estadística, el sí entonces, ¿no? Si hago esto, entonces funciona esto otro. Aquí es lo mismo. O sea, si mejoran los indicadores de seguridad y de integridad de equipo máquina, pues va a mejorar. Entonces quiere decir que mejora en su toma de decisiones. Y ahí ya tienes qué es lo que vas a evaluar para la toma de decisiones. Sí, ya vas a tener elementos para evaluar. Sí, Era lo que yo indicaba. Ahora, eh, el, el impacto en su desempeño. Sí, vamos a quitarle la palabra impacto y vamos a colocar nada más. ¿Se puede evaluar su desempeño? sí. Sí, ¿cómo? A través de tiempos de respuesta, de tiempos en los que se lleva una reparación. Igual Sí, también entonces, puede ajá, ingresar, puede entrar también el desempeño en seguridad. ok. Ahora, el cómo actúan ante situaciones emocionales. Aquí ya, a ver, aquí ya estamos reconociendo tanto el desempeño como su toma de decisión. Pero esto de cómo actúan ante situaciones emocionales, ¿se puede realmente evaluar su actuar ante situaciones emocionales? ¿Y cómo se puede evaluar? No, es que sería replantear como ese enunciado, cómo actúan ante situaciones emocionales. Ajá. No, sería cómo impactan. Vamos, no te preocupes, ¿Cómo Edson. impactan las emociones ante situaciones, no? Aquí ya, esta te la voy a dejar de tarea. O sea, no importa. Acuérdate que estamos apoyándote para hacer tu tarea. Sí, esta vamos a dejarla pendiente. Ok, La idea es ver qué es lo que podemos hacer, ajá. pero ya estamos reconociendo cómo los vas a evaluar. O sea, estás reconociendo para el 3-3 mañana o a ratito me vas a dar la razón. Por ejemplo, veamos algo bien interesante. ¿Qué puedo hacer? Mi 3.1, o sea, mi hipótesis como tal, yo puedo colocar con el análisis de la inteligencia emocional en la toma de decisiones, en el desempeño, decisiones, es al revés, en el desempeño de seguridad industrial al personal del área de mantenimiento, mm, vamos a hacer una propuesta. No vamos a decir disminuirá, mejorará su desempeño
y aumentará su toma de decisiones en su trabajo diario. Aquí nosotros únicamente le estamos agregando en el trabajo diario para decir que estamos hablando del personal y no estamos hablando de equipos como tal, sino únicamente del personal. Y aquí vendría algo interesante. Bueno, nuestras variables, pues son las que estamos colocando nosotros dentro de ella. Otra vez tenemos el 3.2 variables y vamos a colocar a la variable independiente colocamos análisis de la inteligencia emocional. Tenemos nuestra variable dependiente 1. ¿Cuántas variables dependientes pueden tener? Pueden ser 2, máximo 5 dependientes. ¿Sale? Más de 5 ya son muchos detalles que en muchas ocasiones puede estar cayendo en repetitivo nada más. ¿Por qué? Porque por lógica puede ser evaluado de esa manera. Por eso les vuelvo a repetir, muchas veces tenemos que hacer una verificación en esto, que era lo que les decía yo, en esta parte. De repente, cuando nosotros identificamos cómo evalúas algo, tu variable, ¿sí? Porque cuando ustedes ya empiezan a decir, ¿cómo evalúo mi variable? Ya estoy identificando, si se dan cuenta, son dos respuestas distintas, diferentes. Esto quiere decir que enriquece mi investigación. Cuando ya las respuestas o cuando ya empiezo yo a colocar que se evalúan mediante el mismo formato, mediante el mismo indicador o mediante la misma opción, pues entonces quiere decir que son alternativas de propuestas únicamente, pero que al final de cuentas estamos hablando de un solo documento. Sí, o sea, ¿qué quiere decirnos esto? Sí, porque es muy importante toda esta parte, ¿no? Si vamos a imaginar que aquí el Master Edson me hubiese dicho, no, cuando yo le dije, ¿cómo evalúas la toma de decisiones? No, pues todo eso repercute en indicadores de seguridad y de integridad del equipo máquina. ¿Qué hubiese sucedido si para el desempeño hubiese sido la misma respuesta? Los indicadores de seguridad y la integridad de equipo máquina. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de los mismos elementos que van a repercutir en dos distintas o dos diferentes respuestas. Ah, bueno, entonces, ¿esto qué quiere decirnos? No es que esté mal, lo único que para colocarlo en una hipótesis, pues al ser las mismas variables, pues es como, pues de todos modos lo estoy evaluando, sí, o sea, de todos modos, ya tengo la opción para poder llevarlo a cabo, para poder manejarlo, no pasa nada. Aquí, lo que nosotros debemos de considerar es, por ejemplo, ¿sabes qué? Si son iguales y ya las tengo identificadas, ya tengo mayores opciones de cómo puedo vender mi proyecto de investigación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando les digo, no, pues en la justificación e importancia de la investigación, cuando nos está en su redacción del Máster Edson,
de repente nos va a indicar, no, pues con el análisis de la inteligencia emocional en su toma de decisiones, pues una de las cosas importantes es que pues va a mejorar en el trabajador su desempeño debido a esto, por esto, de esto, también en su toma de decisiones, porque esto. O sea, y de repente, si ustedes me están vendiendo una idea y me empiezan a decir que hay muchas cosas importantes con una sola que hagan, claro, no me van a decir ustedes con una sola que hagan, sino ustedes me están vendiendo mucho y entonces yo voy a decir, híjole, se puede hacer demasiado. Lo voy a llevar al contexto algo muy, muy coloquial. Fíjense, es como si, por ejemplo, en este momento, en una tienda, le estoy vendiendo el sistema o el programa para que pueda vender con código de barras. ¿Sale? ¿Qué va a suceder? Es tan sencillo, miren, con el código de barras, yo les puedo vender una maravilla de sistema. Ah, no, es que con esto, inmediatamente, en el momento que usted desea, pues le puede mostrar cuántos productos, por ejemplo, cuántos productos se han vendido en el día, o si lo quiere dentro de una semana, o cuántos productos se ha vendido dentro del mes, o usted puede poner la fecha de inicio y la fecha de término para saber qué productos se venden con mayor frecuencia. Ah, dense cuenta, le estoy ofertando muchas cosas con una simple situación. También puede usted saber que al término de la venta puede hacer el corte de caja y en ese momento debe decir cuánto dinero tiene que haber en caja. Sí, al final del día usted puede hacerle clic en este botón, o sea, con la misma acción, sí, y decirle todos aquellos productos que se tengan en existencia, que estén de menos de 10 productos en existencia, para que sí pueda usted volver a surtir. ¡Wow! O sea, hace ¿cómo se le llama? El inventario y todo. Claro que sí, si usted quiere el inventario, le podemos sacar por todos los productos y cuántos productos se tienen en este momento. Y, o sea, y nada más era con la inclusión del código de barra, efectivamente. ¿Sale? Entonces, es ahí, es de donde yo puedo vender una opción y cuando yo le vaya a dar la importancia a esa opción, híjole, no, pues, con esto vas a tener esto y esto. Sí, cuando vamos a dar respuestas y estas son valoradas o son evaluadas, porque al final de cuentas las variables son evaluadas por diferentes formatos, por diferentes elementos, pues entonces, ok, perfecto, Manuel, no hay ningún problema. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener que estar manejando es esa parte de decir, bueno, pues, ¿hasta dónde vamos a tener para tomar una decisión? O de repente, si viene la propuesta, pues ya la tenemos. Sí, ya tenemos hasta posible respuesta que se pueda estar dando, que se pueda estar otorgando desde el mismo título y de lo que nosotros queremos mostrar. Ya podemos empezar a tomar datos de lo que nosotros podemos correlacionar o podemos conllevar a lo que se espera dentro del mismo. O sea, todo cómo se maneja, nosotros ahí lo tenemos. Nos estamos dando cuenta del por qué sí es positivo, por qué no es positivo, o por qué sí podemos decir que sí nos puede ayudar y ya lo podemos estar manejando. ¿Sale? Independientemente que aquí ya nosotros en estos dos ejercicios que acabamos de hacer, sí, tanto de la compañera Cristel de la Máster Cristel como del Máster
Edson, estamos identificando a las variables, sí, aquí lamentablemente como nomás el Cristel, lo único que le hice la pregunta, pero fue al aire directamente, si puede evaluar la utilización de los equipos, si puede evaluar las fallas de los equipos críticos, aunque pues yo le comentaba, porque pues ahí en esta parte, pues sí, porque pues de la utilización de los equipos, pues puede haber una bitácora, que era de lo que yo les decía, etcétera. Aquí ya tenemos el elemento, vamos a tener la herramienta que nos va a servir para la recolección de los datos. No sé si por ahí ustedes recuerden esa parte, sí, que dentro de las filminas, se las voy a compartir por aquí. Dentro de las filminas, observen ustedes que aquí nos dice el proceso de recogida de datos, ¿sale? Aquí ya nos está diciendo, ya nos está indicando esa recogida de datos. ¿Cómo? O sea, que nosotros estamos pensando en ello. De hecho, ya se pensó. En estos dos ejemplos que acabamos de desarrollar, ya se pensó en el del Master Edson. De hecho, ya le pusimos nombre y apellidos, ya los identificó directamente. En los de la Master Cristel, pues más o menos se habló bueno, de hecho no habló ella, yo lo dije, que podía ser bitácoras o podía ser algún formato, una solicitud, etcétera, que eso es el elemento necesario para recoger información, ¿sí? Entonces, ahí está. Eso es lo que nos está pidiendo y eso es lo que nosotros ya estamos pensando. O sea, vamos un paso adelante de lo que se quiere manejar y con ello, perdón, era la 11, con ello, perdón, con ello, nosotros aquí estamos indicando que es susceptible a la medición. O sea, ¿por qué? Porque las variables pueden ser medibles. Nos dice la cuarta, ¿no? Debe de tener un gran número de consecuencias. Claro que sí. ¿Cuáles son esos números de consecuencias? Pues toda la valoración o toda la recogida de datos que se puede tener para poder tomar también nosotros una decisión comprobable, demostrable y va a responder al problema a ser aplicado. Entonces nosotros ahí ya tenemos la parte en la que nosotros pudiésemos decir, ¿sabes qué? Ya nuestra hipótesis prácticamente está completa, dice lo que tiene que decir y dice lo que queremos hacer o lo que queremos encontrar, porque ojo, es la hipótesis, yo le repito, cuando nos dice es que nosotros tenemos que, es un supuesto, pues si volvemos a un punto, imagínense, Masters, no vamos a ir de vacaciones, y ustedes, yupi, contentos, ¿no? Pero ¿qué necesitamos saber? ¿A dónde vamos a ir? Ese es el supuesto. ¿Por qué el supuesto? Porque es cuánto vamos a ahorrar cada uno de esto. ¿Por qué? Porque esto me va a dar una idea cuánto debo de gastar en los pasajes, cuánto debo de gastar en cuestión de la comida, cuántos días nos vamos a quedar. Esto me va a dar una referencia a poder saber cuánto voy a gastar también en hospedaje. Entonces, vamos dándonos cuenta, el supuesto ya nos va dando una opción para pensar, una alternativa para poder. ¿Saben qué? Les había dicho que nos íbamos a ir a Cancún, pero, híjole, no nos va a alcanzar. Pues vámonos a Barrillas, ¿no? Bueno, pues yo había juntado 500,000 pesos para irme a Cancún. Pues si nos vamos a Barrillas, es más, me van a estar hasta soplando puedo pagar hasta a varios locatarios de ahí de Barrillas, que me estén soplando, pero con abanicos de esos de plumas, para sentirme muy emperador, no sé.
sí nos damos cuenta, fue el supuesto, me falló, no podemos ir hasta allá, bueno, pues ya tenemos los indicios para después poder cambiar ese supuesto, porque falló, ¿no? Pero podemos tener, pero ya tenemos qué cosas podemos medir y cómo lo vamos a llevar a cabo. En la otra filmina por ahí, que también les facilitaba, tienen las características de las hipótesis. Nos dicen, deben de referirse a una situación real que puede ser sometida a verificación, o sea, a evaluación. No vayan a colocar o no vayamos a colocar variables que no puedan ser valorables, variables que de repente nosotros digamos, híjole, pero es que no puedo o no sé cómo voy a darle algún valor o no sé ni siquiera si me va a dar respuesta o no, ¿sale? Es decir, debe hacerse deducciones sobre ellas. Una de las situaciones y algo muy importante que nosotros no podemos calificar son las cualidades. Acuérdense que por eso es el método cualitativo. Nuestras investigaciones son cuantitativas. El método cualitativo es lo que no podemos medir, las cualidades dentro del mismo. Sí, entonces es eso que tenemos que nosotros considerar. Otro de los elementos que nos pide dentro de esas características de las hipótesis que dice tienen que proponer la propuesta, bien hay bueno, tienen que proponer, sí, o tienen que ser la propuesta más racional y lógica al problema. Ojo, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que pasa si se lleva a cabo esto? No puede ser posible de que de repente la hipótesis diga algo y nuestra respuesta sea algo totalmente distinto. Nuestras otras variables sean algo totalmente diferente. ¿Sí? Vamos a suponer que de repente nuestro análisis, nuestro estudio, ¿no? El análisis de la situación económica de los coaxacualquenses. Y vamos a poner con el análisis, la hipótesis, con el análisis de la situación económica de los coaxacualquenses, se puede mejorar el consumo de los pescados. A ver, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Vamos a empezar a deducir, ¿no? O sea, y esas deducciones no está bien, o sea, es algo irracional. No sé si por ahí vieron unas cosas medias fantásticas cuando de repente empezaban a decir por qué sucedía esto y qué hubiese pasado si no hubiese estado fulanito de tal, entonces hubiese sucedido esto, y con esto pudiésemos vivir mejor, ¿no? Entonces, no podemos presuponer cosas de ese tipo, ¿sale? O sea, si estamos hablando que es el análisis de la situación socioeconómica de los coaxacualquenses, pues con esto pues nos va a servir para poder cuáles son las áreas de mejora o para reconocer también cuáles son los diferentes tipos de empleos que tienen los trabajadores de acuerdo con su salario, de acuerdo a lo que ellos están percibiendo. Eso puede ser evaluable, pero eso de que pues, se va a consumir más pescado, no, porque pues realmente, imagínense personas como de manera personal, yo no consumo mariscos, pescados, soy alérgico a ellos, me hacen daño, entonces imagínense, entonces no voy a comer. Otra de las características que nos dicen es necesario que sean concretas y precisas, por tanto, no admitan juicios de valor. ¿Qué son juicios de valor? Son justificar por qué estamos colocando eso, ¿no? Sí, directos nada más.
De hecho, yo le agregué un juicio de valor y está mal ahí de esa parte. ¿Por qué? Porque pues, estamos hablando de los trabajadores. Entonces, yo no puedo decir que al final, del Máster Utrea, colocaba yo en su trabajo diario, así para recordar que estábamos hablando de los trabajadores, cuando de ellos son los que estamos hablando en la variable independiente, la variable principal. Ese es un juicio de valor que le agregué, no debemos de hacer porque si no, mi juicio de valor fue corto, sí, porque no estoy acostumbrado, pero muchas personas de repente colocamos juicios de valor, es que para poder reconocer si las personas tienen un buen semblante ante cualquier situación que pueda manejarse en su vida diaria, en su trabajo cotidiano. Y todo eso como para qué, pues es que les estoy diciendo a quién evaluamos y por qué. No, o sea, volvemos al punto, concretos y precisos. Deben de fundamentarse en la revisión bibliográfica y hechos establecidos por la ciencia. ¿Cuál es esa revisión bibliográfica? El marco teórico. O sea, debe de fundamentarse de ello. Nosotros estamos fundamentando nuestra teoría en esas bases teóricas. Acuérdense que nuestro tema está enfocado en las bases teóricas, el tema que nosotros vamos a llevar a cabo y y son cosas o son elementos ya previamente establecidos por la ciencia. Entonces, ahí nosotros tenemos que únicamente llevar a nuestro tema, por eso les decía yo, tenemos que copiar nuestro tema porque lo vamos a utilizar y vamos a pensar y describir qué esperamos lograr si se lleva a cabo eso que se está proponiendo. Sí, ya son hechos, o sea, nos estamos basando en hechos previos, en hechos sucedidos o desarrollados por la ciencia como tal. Y nos indican también que deben de ser o han de ser proposiciones afirmativas, explícitas y definidas. Además, deben de ser expresadas en términos simples y específicos. ¿Por qué ese quinto valor, ese quinto elemento? Porque nos está diciendo, en primera, una hipótesis no puede ser aceptada de manera negativa, ¿no? No mejorarán o disminuirán, sí, no mejorarán en esto. Si yo quiero poner no mejorarán, pues entonces mejor coloco disminuirán. Y ahí yo estoy hablando de manera afirmativa. Sí, tenemos que tener ese léxico también. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones son muy, hablamos de manera, no sé, de repente confirmamos o hacemos expresiones como que le buscamos el negativo. No, es que no tengo dinero. Lo que sucede es que está un poco caro o está algo caro ese producto. Posteriormente podemos analizar para poder comprar. Sí, o sea, ¿para qué decir no tengo dinero? ¿Sabes qué? Mis ahorros se acaban de terminar. Por tanto, o sea, ustedes van a decir, ay, entonces todo lo tenemos que hacer ser positivos. Pues lamentablemente o ventajosamente así es, porque es una forma de cómo nos podemos expresar y así no lastimamos susceptiblemente a la otra persona. Sí, o sea, no lastimamos a ella. La característica número 6 de una hipótesis nos dice que requieren del uso de definiciones conceptuales y operaciones de sus variables de investigación. Definiciones conceptuales. Aquí vamos a venirnos a un punto bien curioso. ¿Cuáles son esas definiciones conceptuales? Esas definiciones conceptuales, vamos a llamarla de esta manera. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son esas definiciones conceptuales? Si se dan cuenta, la sesión pasada, cuando les explicaba yo sobre
sobre utilizar también la inteligencia artificial con el objetivo general, donde nosotros indicamos que tenemos ese tema o ese objetivo general y queríamos reconocer cuáles eran los temas a desarrollar dentro de nuestras bases teóricas. Y ya ven que por ahí ChatGPT nos hizo un listado de muchísimos temas. Bueno, esa es la definición conceptual. Esto quiere decir que nuestro tema, nuestro título de nuestro tema de investigación que está agregado en la hipótesis se define conceptualmente. O sea, quiere decir que tanto en ambos ejercicios se definen conceptualmente. ¿Esto a dónde nos lleva? A que ya tenemos la conceptualización de los elementos. Ahora, la otra palabra o el otro término que nos utiliza directamente es que dice, y operaciones de sus variables de investigación. Bueno, las operaciones lo hice de manera verbal y se hizo con el máster, lo hice de manera verbal en el tema de la máster Cristel y lo escribí de manera, porque me lo dictó el máster Edson en su tema, donde describí cómo evaluamos o cómo evaluaríamos a las variables. Por eso se llama operaciones de sus variables de investigación. ¿Sale? O sea, requieren que se mantengan esos dos. Para mi variable independiente, recuerden la definición conceptual. O sea, la explicación de todos los elementos que se van a utilizar, se van a manejar y que se llevan a cabo. O sea, para hacer entendible a mi tema. Mientras que la operación de variable de investigación es para poder evaluar a mi variable dependiente. Y para esto debe de tener algún formato. En el área de investigación se le llama formato o cuestionario o encuesta. Ya en el área industrial, aunque también en investigación se le llama o los checklists, perdón, o también se le llaman, como ustedes en muchas ocasiones, los indicadores, que al final esos indicadores son evaluados, el clásico si cumple o no cumple, si lo lleva o no lo lleva, si está o no está, si se hace o no se hace, etc. Entonces, estos elementos o estas características nos los está diciendo en este punto número 6. Sí, el uso de las variables que se van a utilizar. Definirlas conceptualmente, y no se nos va a olvidar, porque mañana que hagamos el 3.3, de ahí va a salir la definición conceptual para mi variable independiente. Sí, para mi variable independiente. Mientras que para mi variable dependiente vamos a tener que colocar con quién o con quiénes vamos a llevar a cabo esas operaciones de las investigaciones. Bien, ¿alguna duda, algún argumento o comentario que tengamos? El día de mañana vamos a ver qué son las operacionalizaciones de las variables y los elementos que debe de tener, y vamos a hacer la operacionalización de la propuesta de la operacionalización de esas dos hipótesis que tenemos planteadas ahorita. ¿Sale? Para poder así realmente vamos a ir avanzando con nuestro proyecto ya el 3.3, y a su vez nosotros vamos reconociendo el cómo se hace cada uno de ellos. ¿Sale? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Si no hay más, pasen una excelente noche, cuídense mucho. Los veo mañana. Gracias, profe. Hasta luego, Gracias. cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Cuídense. Bonita noche.